Bienvenidos, este es un tutorial de lo que es Airtable, que es una herramienta demasiado interesante e importante seguramente para los que les gusta compartir información, organizar información. En adelante les vamos a dar algunas bases de datos, pero para ello necesitamos que ustedes tengan una cuenta creada. En el enlace del perfil nosotros tenemos un link especial para que ustedes puedan crear sus cuentas con nosotros y así poderles compartirles diversas cosas. Así que por favor no se olviden crear sus cuentas de Airtable para poder aprenderlo y entenderlo. Airtable es una herramienta muy importante, o bueno, en realidad muy sofisticada para lo que es el almacenamiento de los datos. El interfaz es muy similar al que ustedes ven por aquí y pueden crear algo que se llama espacios de trabajo y a su vez pueden crear bases de datos. Por ejemplo, yo tengo aquí la posibilidad de crear una nueva base, un nuevo espacio de trabajo que le voy a poner, le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar espacio 001. Dentro de este espacio voy a crear una base de datos. Ahora me ofrece la posibilidad de crearlos con inteligencia artificial. Tú le puedes describir lo que quieres que haga y te lo va a crear. Pero bueno, pueden probarlo, es bien interesante y pueden empezar eso también desde cero. Entonces, cuando yo creo una base de datos, yo puedo tener, por ejemplo, una parte que diga datos. Entonces, en los datos yo puedo crear diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, estuve haciendo una base de datos de artículos, ¿no? Para poder generar y hacer una especie de presupuesto. Entonces, imagínense que lo primero que nosotros quisiéramos generar es una clasificación, digámoslo así, ¿no? Clase. Entonces yo puedo agregar o modificar, más bien dicho, el campo, la columna en este caso, y a partir de ella decir que es un elemento de selección única. Ahora, imagínense que nosotros tuviéramos en la construcción diferentes clases, como por ejemplo mano de obra, o como por ejemplo materiales, o como por ejemplo equipos. Entonces podríamos ponerlos allí como diferentes clases. Por cada uno de estos ítems yo podría generar una descripción con un texto de una sola línea y genero una descripción, por ejemplo. Entonces, ¿qué tal si yo quisiera hacer esto como mano de obra de peón? ¿No? O, peón por horas, ¿no? Peón por horas. Y podría colocar también una unidad de medida, ¿verdad? Podría decirle, sabes que necesito que tengas una unidad. Y defino las unidades como horas hombre, horas máquina, global, ¿no? O de repente alguna otra como por ejemplo unidad, ¿no? Unidad, etcétera, etcétera. Puede ser metros lineales, ¿no? Voy a ponerlo así, metros lineales, metros cuadrados, metros cúbicos, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo tener aquí esto y puedo decirle que esto va a ser horas hombre. Es más, lo voy a poner en minúscula para que se parezca a cualquier sistema de base de datos general. Y puedo poner aquí todas mis unidades. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero pues crear otra unidad que corresponde a lo que es mano de obra? Entonces le digo insertar un registro debajo, puedo seleccionar la mano de obra y puedo poner operario por horas. Ya sé que es un elemento de horas hombre. Bueno, ya se van dando cuenta cómo funciona. Lo que voy a hacer es agrupar los elementos por cada clase. De tal manera que ahora tengo esta presentación. Imagínense que en materiales yo tenga cemento por bolsa, ¿no? Ya está. Y seguramente aquí necesitaré una nueva unidad, que sería BLS. Ya está. Y lo coloco de esa manera. Y puedo colocar más materiales, ¿no? Por ejemplo, plancha de drywall. ¿No? Y lo coloco de esa manera. Y aquí le pongo plancha, ¿no? PLN. Ya está. En equipos yo puedo colocar bomba de un HP. Ya está. Y lo pongo por hora máquina. Entonces así puedo ir generando todo esto. Todos estos elementos se agrupan por vistas. Eso es, creo yo, la cosa más interesante de todo esto. Porque en realidad yo puedo seguir agregando más datos a la pequeña base de datos que yo estoy haciendo. Pero realmente lo que más me interesa es verlo en vistas. Por defecto tenemos una vista que se llama Grid View. Si le hacen doble clic le pueden poner 0, vista general.
Pero ¿qué tal si yo quiero tener una vista únicamente de los elementos de mano de obra? Clic derecho, duplicar, y en el duplicado le ponen mano de obra, por ejemplo. Este duplicado, ustedes pueden filtrarlo por una condición. Lo filtro por la condición de la clase y le digo que la clase sea mano de obra. Ya está, solo me muestra la mano de obra. Puedo duplicar esto y le digo maquinarias. Y en maquinaria cambio el filtrado para que me muestre los equipos. Hago el tercero y le digo que este tercero es materiales. Y simplemente agarro y le digo que cambio el filtrado de equipos a materiales. Listo. Así yo puedo tener una misma base de datos completa y puedo tener más elementos aquí. Pero pues, ¿qué les parece si le agregamos un costo? Entonces aquí hay una opción que dice moneda. Yo le puedo poner un costo. Y el símbolo se puede editar. Lo podría colocar en las monedas que tenemos en el Perú. Y simplemente le digo crear. Imagínense que mi peón por horas es 12 soles, ¿no? Mi operario por horas es 14, mi cemento es 21.50, mi plancha de drywall, perdón, acá es 21.50, ¿no? Y aquí podría tener en mi plancha de drywall, qué sé yo, 89 soles y una bomba a 60 soles la hora. Entonces ya tengo 21,5. Ahora sí, era coma. Entonces ya tengo varios datos. Ahora, fíjense que el identificador principal no está generado. Yo lo puedo generar como una tabla de una lista, ¿no? Items le voy a colocar. Dicho sea de paso, le puedo cambiar el nombre a la tabla también. Le puedo decir uno, la lista de items, ¿no? Todos los items que tengo. Y puedo cambiar la naturaleza de esta fila para que esta fila sea una fórmula. Cuando le cambio esto a una fórmula, le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que me digas qué tipo de clase es, ¿no? Es de una clase y lo concatenas con este símbolo y le pones el nombre de la descripción. Ya está. Y para que se vea mejor, todavía le agregas el tipo de unidad, ¿no? Le puedes colocar un separador, como en este caso, y lo concatenas con la unidad, que en este caso es esta. Y le digo guardar. Y lo que va a hacer es hacerme esta concatenación. Y le puedo cambiar por la barrita. A mí me gusta mucho usar la barrita porque me permite verlo mucho más bonito. Ahí está, mano de obras, materiales, y si se dan cuenta, en todas las vistas voy a tener esa descripción. Eso pasa a ser importante. ¿Qué les parece si empezamos a hacer un pequeño presupuesto? Entonces en la parte número 2 le voy a decir 2 presupuesto. Y en este presupuesto, lo que yo quiero es llamar a los datos que yo voy a tener, ¿no? Le digo vincular con otro registro. Y puedo tener vinculaciones, ¿no? Con, por ejemplo, diferentes elementos de los items que acabo de colocar. Entonces aquí le pongo items. Y en estos items yo le puedo decir, ¿sabes qué? Lo primero que yo quiero que generes es una vinculación a un único registro seleccionado por la vista de mano de obra. Y le digo guardar. Y me dice qué quieres traer de allí. Yo quiero traer la descripción, su unidad y su costo. Y listo. Ahora, imagínense que yo estoy haciendo esto y le digo, ya quiero peones por hora y también quiero peones por operario. Y además puedo seguir añadiendo campos de búsqueda. Si le digo campos de búsqueda, tráeme la clase también. Entonces yo puedo ordenar mi presupuesto muy sencillamente, ¿no? Le puedo decir que lo agrupe por al campo llamado clase y ahí está, ¿no? Voy a tener elementos de esta forma. Si se dan cuenta, de repente no necesito tanta información, pero yo aquí puedo empezar a colocar otros datos. Por ejemplo, le puedo decir que tenga un número. En este número le pongo cantidad, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es generar una multiplicación. Y le digo que yo tenga aquí una fórmula, que sería en este caso el costo, ¿sí? Por lo que sería la cantidad, que está por aquí. Y le digo eh, parcial, ¿no? Ya está. Si se dan cuenta, le digo y lo genero y me dice, en este caso, ya creo que costo no lo ha puesto bien. Costo,
ya, cost of run items. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ven? Entonces yo le digo que, por ejemplo, acá tengo 45 y aquí tengo 56. Puedo tener los datos de esos elementos. Además, podría darle un formato especial, como por ejemplo el formato de la moneda, y le puedo decir, ¿no?, de qué manera quiero que se presente. Y lo va a respetar. Entonces, así yo puedo ir armando mi presupuesto rápidamente para que yo pueda tener estos elementos, ¿no? Y yo puedo ir agregando más datos, ¿no? Le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que se agreguen allá. Si yo quisiera otros tipos de datos, ¿no?, entonces yo de repente no tendría que restringir esto, lo pongo en vista general y en la vista general yo podría ya ver, ¿no?, todos los elementos, por ejemplo los elementos de materiales. Entonces digamos que quiero cemento y los cementos quiero 150 bolsas y va a salir allí, ¿no? Y puedo generar más elementos, ¿no? Aquí yo le digo más y genero uno más y este nuevo elemento le digo que sea que quiero 25 horas de este elemento. Si se fijan, todo nuestro presupuesto ya sale por aquí. Y este es un ejemplo de presupuesto que yo podría tener. Si pues les parece que de repente no tenemos muy poca información, yo puedo irme a items y puedo generar esto que se llaman formularios para ir añadiendo elementos. Entonces yo puedo crear un formulario, en este caso puedo crear un formulario aquí, ¿no? Y le digo continuar. Y estos formularios en realidad son, bueno, este formulario no me gusta, pero hay un formulario sencillo. A ver, vamos a ver si es lo que podemos hacer. Línea de tiempo. Y le digo formulario de vista. Ya no hay el formulario anterior. O sí hay. A ver, Cristal, el formulario. Creo que ya no hay. Antes había un formulario bien interesante. Creo que es este. Sí, sí es este. Formulario. Vamos a poner ingresar items. ¿Sí? Entonces, estos de ingresar items lo voy a poner. Y puedo crear aquí ¿no? Es un formulario para ingresar items. Entonces, en este formulario puedo definir la clase, puedo definirle una descripción, la unidad, el costo, ¿no? De repente en esta unidad yo puedo tener una lista, en la descripción la voy a llenar, en el costo lo voy a colocar y este presupuesto no debería estar, así que lo oculto. Y simplemente así puedo ir llenando. Si yo tuviera la versión de pago, me podría ocultar algunas cosas, ¿no? Y ahí pones, has entregado, has generado un nuevo ítem. Y listo. Ustedes simplemente comparten el formulario, lo pueden abrir en otro lugar y vamos a tener esto, ¿no? Yo voy a crear una mano de obra que va a ser capataz, que va a ser horas hombre y que le pongo un costo de 25 soles. Y le digo enviar. Ya está. Y de esa manera hemos creado en la vista general ya aparecerá el nuevo ítem. Ahora, si se fijan, aquí en ingresar items me va a permitir mostrar un botón de enviar otra respuesta. Le agrego esta función y miren lo que va a suceder, ¿no? Le digo, me voy al formulario, copio el enlace, ¿no?, y voy a poder crear más, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, pongo un material y pongo a ver, sería zócalo cerámico, ¿no? Le pongo ahí cerámico de 30 por 30. Cerámico de 30 por 30. Y le pongo metros cuadrados. Entonces yo le digo que este cerámico de 30 por 30 cuesta 56.40. Y le digo enviar. Entonces puedo seguir llenando más datos, ¿no? Puedo llenar otro en equipos y le digo andamios, ¿no? Tendría que ser por horas. Bueno, en este caso le voy a poner horas máquinas porque no tengo creado el otro elemento. Tendría que crear más unidades. Y le pongo que, por ejemplo, por hora me cuesta 15 soles. Ya está. Y así puedo ir llenando los datos de mi maquinaria, por ejemplo. Y ahí está, mis andamios también han sido creados. Entonces, de esa forma, yo puedo utilizar Airtable para poder generar una base de datos e ir generando
los datos que yo necesite. Pero eso no es todo. Además hay automatizaciones que son muy interesantes, sobre todo si nosotros tenemos esta base de datos y podemos con las versiones de pago realizar envíos de correos y demás cosas. Y en las interfaces, que es una de las cosas que a mí más me gusta, puedo empezar a crear una interfaz, puedo crear un formulario o puedo crear una interfaz. Este formulario es similar al anterior o puedo crear una interfaz. En esta interfaz, por ejemplo, podría poder ver los items, que serían como informes, ¿no? Items por clase, ¿no? Entonces yo puedo generar un listado de items por clase y en este caso lo voy a hacer desde en blanco. Y miren, tengo una hoja en blanco en donde yo le puedo colocar un selector de registros. Ahora, en este selector de registros yo puedo definir, ¿no?, los registros que yo quiero colocar. En este caso yo también puedo generar un registro específico, ¿no? Y puedo añadir condiciones y demás, ¿no? Pero podría ver aquí los diferentes datos que yo tenga. Por ejemplo, ¿no?, imagínense que yo quisiera colocar la clase, ¿no? Me va a salir la clase del elemento, me va a salir la unidad del elemento por aquí, me va a salir alguna descripción que yo tenga, que es la misma que seguramente está allí, y puedo tener su costo. Entonces, si se fijan, con esto yo puedo publicar esto y aquí yo puedo ver los datos que yo tengo guardados y puedo ver sus datos uno por uno. En realidad esto es bastante más interesante porque podemos hacer búsquedas, podemos tener listados, podemos tener muchas cosas bien interesantes si es que nosotros le damos vueltas a este elemento. Entonces, ¿no?, nosotros les vamos a compartir algunas bases de datos interesantes de algunas cosas, como por ejemplo el reglamento de la ley de contrataciones nuevo, o algunos contratos o algunos elementos, así que por favor les solicitamos que generen sus cuentas en Airtable. Les estamos dejando un enlace en la descripción del video y cuando ya nosotros las creemos ustedes van a poder acceder directamente. Lo único que tienen que hacer es crear una cuenta con su correo y nosotros vamos a poder compartirles la información. Muchas gracias con todos y avísenme si quieren más detalles sobre cómo usar Airtable. Para mí es genial, lo usamos para muchas cosas. Y si tienen una aplicación, yo podría hacer un pequeño tutorial de cómo hacerlo. ¿Listo? Adelante. Muchas gracias con todos y que tengan un muy buen día.